Estas imágenes que pueden ser bastante perturbadoras. Le cuento que se reporta caos en Ecuador. En imágenes que parecieran difícil de creer, una banda armada ha tomado un canal de televisión y tiene secuestrados a periodistas y empleados. Y esto pasaba hace solo unos minutos en Ecuador. Hombres armados han entrado en un canal de televisión de Guayaquil mientras se emitía en directo. Hace pocos minutos se reportó la toma del canal TC Televisión en la ciudad de Guayaquil, según han confirmado los periodistas de esa cadena local a CNN en español. Seguramente hace pocas semanas escuchaste, leíste o viste imágenes vinculadas a esta noticia que le dio la vuelta al mundo. En un suceso sin precedentes, hombres armados tomaron las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil, Ecuador. Estas personas, que portaban armas y explosivos, interrumpieron la transmisión en vivo en una jornada precedida por una secuencia de actos violentos por la presunta fuga de la cárcel de dos líderes criminales, según relatan varios medios de prensa. En internet puedes encontrar mucha información y puedes ampliar con más detalles este hecho noticioso. A cientos de kilómetros de Guayaquil, específicamente en Quito, estaba mi invitada, trabajando desde casa como lleva haciendo desde hace un tiempo ya, porque le falta muy poquito para que nazca su bebé. Ella es cubana, periodista de formación como yo, estudiamos juntos en la universidad y actualmente es correctora de estilo en la editorial Prolipa, encargada de publicar textos escolares. ¿Qué pasa por la mente de una persona cuando de repente todo cambia? Además, una persona que está embarazada, que está a punto de traer a este mundo a una criatura. ¿Cómo es vivir en un país que actualmente está envuelto en un clima de violencia increíble? Este martes, en la Casa Azul, nos vestimos de gala para recibir a mi amiga, a una maravillosa persona que me regaló la vida y a quien yo quiero mucho. Su testimonio nos va a permitir acercarnos a ese proceso de adaptación, de embarazo en un clima que a ratos puede ser incierto, perturbador, las esperanzas que también tiene como madre para Paula, su bebé, y cuáles son los mecanismos que desarrollamos para sobrevivir. Y por supuesto también vamos a hablar de esa parte bonita que también es Ecuador. Así que quédate con nosotros. No somos ni analistas políticos ni psicólogos, pero tenemos una historia que contar y de antemano te agradecemos por escucharla. Bienvenida a la Casa Azul, mi amiga Anabel Rojo Gesa. Ana, gracias mil por aceptar la invitación al podcast, porque ya sé que estás ahí a puntico ya de dar a luz y sé que supone para ti un esfuerzo extra, así que te agradezco que me hayas dicho que sí para la entrevista. No, mi corazón, yo primero, tú sabes que soy fan 1 de la Casa Azul, yo desde el día 1 no me lo pierdo. A veces no alcanzo el mismo martes de cada semana escucharlo, pero si puedo el miércoles o el jueves esa semana trato de no acumular programas para estar al día, porque a mí me encanta y yo te siento cerquita, primero, y segundo, cada historia, cada cosa que tú cuentas a mí ahí, eso me encanta, me fascina. Gracias. Vamos entonces a contar una parte de la historia tuya. Vamos a empezar por la primera parte, que es la parte no tan agradable, que es esta parte vinculada a este Ecuador violento. Yo estaba leyendo
un poquito acerca de todo lo que sucedió con este asalto en la televisión pública. ¿Qué estabas haciendo cuando se dio la noticia? ¿Cómo te enteras? Y también desde tu perspectiva de mujer embarazada, ¿cómo afectan estas noticias en momentos así? A ver, primero, Ecuador, como tú bien dices, en los últimos años está viviendo la mayor crisis de inseguridad y está golpeando mucho a la gente psicológica, emocionalmente y desde todos los planos. Primero porque Ecuador es un país realmente pacífico, tranquilo, muy diverso. Sin embargo, todo esto de la droga, el narcotráfico y otros crímenes que no solamente tienen que ver con el narcotráfico, sino también ahí hay por ejemplo, hay mucha trata de inmigración ilegal, cruces de frontera, y todo eso está como alimentando mucho el crimen organizado de manera general, ¿no? Y entonces esto a la gente los está golpeando psicológicamente, como te digo, y no tiene precedente, es como que nuevo. Entonces todavía cuesta a veces sorprenderse de las cosas que pasan. Quito, como tú bien dices, es más tranquilito en comparación, por ejemplo, con situaciones que se viven en provincias de la costa, como Guayaquil, otras provincias como Esmeralda, como Santa Elena, pero también ha habido cosas fuertes aquí. De hecho, el año pasado asesinaron un candidato a la presidencia y fue relativamente cerca de mi casa. Te estoy hablando a 2, 3 kilómetros quizás de mi casa. Y todo esto ha despertado, además en una zona que es una zona financiera concurrida, céntrica, digámoslo así, ha ido afectando todo. Entonces, los últimos acontecimientos estos del asalto a la televisora pública, yo prácticamente lo vi en vivo, porque justo yo estaba hace un tiempo, ya estoy trabajando en casa, haciendo teletrabajo, y en el grupo del chat del trabajo comparten el video de la transmisión, pero no por la televisión, sino como por una página, una red social, digamos, que lo estaba compartiendo. Y cuando yo veo, digo, pero miro la hora y estaba pasando en el momento, 2 y algo de la tarde. Y entonces automáticamente ahí pongo el televisor y lo empecé a ver en vivo. Y entonces eso para mí fue ese momento que tú dices, estás viendo un suceso que va a ser noticia internacionalmente. Yo desde que lo vi y desde que vi esa cantidad al final son personas jóvenes los que estaban intentando secuestrar al personal del canal con esas armas de ese tamaño, así enmascarados, con toda esa situación. Mi primer pensamiento fue, esto es bomba, esto es, nosotros sabemos, bad news is a good news. Y entonces dije, no, ya estamos en el mundo entero, efectivamente. Pero bueno, ahí un poco lo seguí poniendo, pero empecé a ver entonces ya en redes sociales y eso, las reacciones de las personas, la gente preguntándome o llamándome, mi familia en varias partes del mundo, porque no solo en Cuba, también mi familia de España preocupada. Y me preguntaban, ¿y tú cómo estás? ¿Y tú no veas eso? Y yo, bueno, claro, o sea, a partir de ahí he empezado un poco a no exponerme tanto, digamos, a las noticias y a las cosas, pero bueno, lo he tenido que hacer, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no como, nosotros no cenamos en la noche sin que yo vea las noticias, o sea, yo, aunque sienta que me afecte y aunque trate de decir, no quiero exponerme a esto, no puedo dejar de sentirme parte, ¿no? Y es que tú me decías cuando hablábamos también previo a la entrevista, hablábamos hace unos días, tú me decías, es que es muy complicado porque enciendes el televisor y todo es malo. A lo mejor es que el patrón de comparación que nosotros tenemos como cubanos y la televisión que se hace en Cuba es tan distinta a la que a lo mejor se hace en el mundo, digamos, capitalista o específicamente la que se hace acá. Y yo a veces digo, hay noticieros o hay tipos de programaciones dentro de los canales que yo las descarto porque son más light, porque son más periodismo rosa, porque son menos, quizás menos instructivos, menos, no sé, pero de manera general, la percepción de todo el noticiero está conformado desde el punto de vista, esta es la situación en Ecuador, está pasando esto, desde distintas aristas, distintos conflictos, pero nunca hay ni siquiera, por ejemplo, una noticia de cierre que tenga como un enfoque más positivo. Una entrevista, quizás algo así. No, eso aquí al menos en los noticieros que yo sigo no he logrado verlo, ¿no? Si es que también todo lo que ha cambiado Ecuador desde que tú llegaste a Ecuador hasta el momento actual ahora, el índice de homicidio estaba leyendo también que ha subido muchísimo en el 2023, que fue uno de los peores años. Incluso hay quien compara Ecuador o quien define Ecuador actualmente como la nueva Colombia también.
Sí, sí. Incluso ya se dijo exactamente eso, que por ejemplo, si seguimos con la misma proyección del índice de muertes de cantidad de muertes violentas por la población, vamos a superar a México y a Colombia. O sea, vamos a ser el peor país de Latinoamérica. Y claro, para mí es nuevo y también yo siento que para los ecuatorianos lo es, porque yo llegué en el 2018, si bien había un poco de delincuencia, había uno que otro asalto, o sea, tú no podías de noche transitar así en la calle porque te podían robar un celular. Ahora ya ha pasado a otros niveles, porque ahora el crimen ya no solo es los enfrentamientos entre bandas y entre, digamos, entre los grupos estos del crimen organizado, sino que se ha extrapolado a toda la sociedad y ya saquean negocios, extorsionan negocios, van a determinados negocios o emprendedores que tienen, digamos, negocios de la pequeña o de la mediana empresa y te dicen, si no me das mensualmente tanto dinero, venimos y te secuestramos. Y ya ahí tienen muy focalizado quiénes son determinados, digamos, personas que tienen y que conocen que tienen fuentes de ingreso notables y los persiguen y los secuestran. No hace mucho secuestraron una pareja que venía saliendo de una fiesta y los secuestraron y bueno, después la policía los liberó, etcétera. Pero cuando vienes a ver ahí hay como todo que ya no es una persona que te robó un celular en la calle porque a lo mejor necesita vender ese celular para comer, ¿no? Sino que ya se ha extrapolado a esos niveles y entonces hay un miedo generalizado de ir a instituciones públicas a hacer trámite, de ir a centros comerciales. Todo esto ha pasado porque tú dices, bueno, ¿y si en un centro comercial ponen los tacos de dinamita, esto que ahora está en tendencia, que pongan tacos de dinamita y los exploten? Todo eso genera mucho pánico. A lo mejor esa es hasta la intención incluso de estos grupos, ¿no? Yo no descarto que sea propiamente generar ese pánico para que también el gobierno y el presidente cedan. Pero lo cierto es que sí hay mucho temor de forma generalizada. La gente está media paranoica. Incluso hay videos actuales de gente que llega y se graban así para las redes sociales y dicen, alza la mano, no sé qué. Y entonces la gente se asusta y sigue cantando como una canción. Y es una canción de alza las manos. O sea, y la gente está psiquiátrica. ¿Tienes miedo ser madre en un clima así, en el que estás viviendo ahora mismo? Mira, yo primero trato de tener una mente positiva, porque digo, bueno, si bien este no es el momento ideal del país en el que yo hubiese querido que naciera mi hija, tampoco digo, no me puedo estar sugestionando por todo y no me puedo estar, porque si es así, entonces no salgo a la calle, entonces vivo tipo así pandemia encerrada, clausurada y no, y tampoco esa no es la idea, ¿no? Pero sí me hubiese gustado que naciera, digamos, en un contexto un poco mejor, en unas condiciones, al menos de seguridad, más tranquilas. O sea, no es solamente mi hija, es mi familia, que es mi esposo, es mi mamá, es mi hermano, es mis compañeros de trabajo, es todo el ambiente en el que yo me desarrollo y que yo temo a veces que le pase algo a alguien que conozca, a alguien que yo estime, y todo eso afecta, ¿no? Realmente sí afecta. De la editorial en la que estás trabajando ahora, ¿cómo llegas ahí? ¿Qué es lo que hacen? Y tu experiencia de ser periodista graduada, acá entonces en una editorial en un país ajeno. Yo desde el 2018, Carly, que llegué a Ecuador, aquí me ha tocado trabajar en distintas cosas, ¿no? Casi ninguna ha tenido una relación directa con lo que estudiamos. Claro, me tocó hacer un proceso de poco a poco, como todo el inmigrante que llega y que busca insertarse socialmente en otro país. Primero me tocó ser recepcionista, trabajar así en distintos, yo he trabajado lo mismo en una agencia inmobiliaria que en una clínica dental, que en distintas cosas que tú dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hacemos, no? Esta oportunidad de la editorial llegó el año pasado, a principios del año pasado, ya estaba culminando la maestría, pero no la había terminado del todo, que fue una maestría en comunicación y opinión pública,
pero ya necesitaba empezar a buscar empleo porque la maestría, mientras duró el tiempo de la maestría, era con facilidades de beca. Entonces, bueno, pero ya después que se acabó este proceso de la beca y que ya lo que me faltaba era simplemente la discusión de la tesis y tal, en redes sociales vi la convocatoria, me presenté, mandé mi hoja de vida. Inicialmente me hicieron 2 o 3 pruebas. Me mandaban, por ejemplo, determinados textos a corregir y después de esas 2 o 3 pruebas, entonces el director editorial me llamó y comencé a trabajar con ellos freelance. Y ya después de un tiempo en esa circunstancia, entonces me dijeron, ¿por qué no te vienes a la editorial? Es un espacio de 8 a 5, o sea, es un horario laboral normal. Aquí hay un poco de más integración porque dentro de la editorial todavía el departamento de corrección de estilo y de redacción es muy pequeño. De hecho, somos 2 personas nada más trabajando. El resto son redactores, editores de las distintas materias, porque es una editorial que está enfocada en producir textos escolares desde el grado más básico, que es el segundo grado de educación básica, hasta el bachillerato. O sea, desde que el niño tiene 6 años hasta que son ya jóvenes y terminan el bachillerato. Es una editorial que tiene 40 años ya en el mercado de Ecuador, es privada, por supuesto, pero que sí le da soporte a muchísimas instituciones educativas de todo el país. Entonces, el texto que se produce, lo mismo se produce para la sierra, que es donde está la capital, donde vivo, que para las Islas Galápagos, que la Amazonía, que para las provincias de la costa, o sea, para todo el país. Nosotros nos acostumbramos en la carrera, después en la profesión, a que nosotros escribíamos, aunque en tu caso tú hiciste más televisión y más radio, nosotros escribíamos y ese producto comunicativo es el que entonces se pasaba al departamento de edición y eran ellos los que se encargaban de hacernos las correcciones, algunos apuntes, pero ahora eres tú la que corrige y la que recibe entonces esos textos. No son textos periodísticos, son textos escolares, pero igual estás de la otra parte del proceso. Cuéntame de esa adaptación, de ese cambio, de ser tú la que entrega el producto a ser tú ahora quien la recibe. Exacto. Sí ha sido bien complejo porque si bien tú lo dices desde la experiencia, uno puede escribir de una forma, pero mi experiencia nunca había sido la de la revisora, sino más bien, exacto, la redactora. Ha sido complejo porque, para empezar, aquí se editan textos principalmente las 4 áreas básicas, que viene siendo lengua y literatura, matemática, un grupo de ciencias naturales, que ahí se agrupa todo lo que conocemos como biología, física, química, geografía, etcétera, y un grupo de ciencias sociales, que ahí está entonces todo lo que es historia, todo lo que entendemos como cívica, etcétera. Y esos son, digamos, los productos más básicos que tiene la editorial. Pero a su vez, la editorial busca siempre transformarse, adaptarse a los nuevos tiempos. Y, por ejemplo, se ha producido una serie entera de textos de robótica para niños, o sea, le están enseñando a los niños cómo hacer robótica, otra de ortografía, otra de inglés, y nos ha tenido a estos 2 editores que somos en la editorial, a estos 2 correctores, perdón, que somos, corregirlo todo. Entonces ahí uno va aprendiendo muchísimo, porque claro, a ver, el idioma oficial del país es el castellano, o sea, el español, y tú te riges por la Real Academia Española, ¿no? Pero al tiempo, Ecuador tiene reconocida en la Constitución 14 lenguas y nacionalidades indígenas, entonces te toca respetar también esos términos, esas palabras que están popularmente en el argot y que además se llevan a los libros y tienes que ver en qué medida se lo lleva, porque no es lo mismo al niño que vive en la sierra y que su familia es indígena, al niño que vive en la costa, y entonces la literatura que produce la editorial tiene que ser lo más general posible sin dejar de ser ecuatoriano, o sea, sin dejar de partir de estas cosas que te digo, que de tomar en cuenta determinadas formas coloquiales o determinadas formas de expresarse. Hay un capítulo en los textos de lengua y literatura que se llama Lengua y Literatura del Ecuador, eso es muy particular dentro de las unidades en que distribuyen, y es así, o sea, un día es de tal comunidad y vamos a la comunidad, por ejemplo, quichua, otro día es de las comunidades chuar, y entonces son términos totalmente distintos, que se escriben distintos y que uno tiene que estar buscando. Es así como se escribe el término en esa lengua,
Ah, sí, sí es así. ¿Y cómo se pronuncia? ¿Y cuál es la traducción al castellano para el niño? Y para que se lo aprendan. ¿Alguna palabra que te haya llamado especial atención de estos vocablos, de estas comunidades indígenas, quizás que se te haya quedado? Por ejemplo, mira, aquí hay una palabra muy simpática que a mí siempre me ha costado un poco de risa, que es huachipichay. Y eso significa, es difícil, pero eso significa en el quichua, que es distinto, además de hacer esta aclaración, el quichua del quechua, porque quechua es en Perú y quichua es acá en Ecuador. Se escribe incluso distinto gráficamente quichua que quechua, pero bueno, la base es el mismo idioma indígena quechua, ¿no? Y esa palabra significa, para la lengua quichua, significa dar como una fiesta de bienvenida por una casa nueva. Entonces, en esa solita palabra se reúne toda esa cantidad de ideas, fíjate, una fiesta de bienvenida, no cualquier fiesta, y de cuando se inaugura una casa, cuando se adquiere una casa, un departamento, algo nuevo, en una sola palabra contenida, ¿no? Un Y fetecún en toda su regla, un fetecún, como diríamos exacto. los cubanos. Exacto, para nosotros el término así es exactamente eso, ¿no? Y claro, más, por ejemplo, el más típico y el que más a mí me chocó aquí es guagua. La comunidad indígena a los niños le dice guagua, son guaguas. Y para nosotros guagua es un medio de transporte. Un medio de transporte. El artículo delante, si tú dices la guagua, ya es la niña y el guagua es el niño. Ana, ¿has escuchado alguna vez el sonido de un arma de fuego? No, no, aquí no. Con todo este pánico y como todo esto se ha dado entre los últimos días de diciembre y los primeros días del diciembre, aquí sí hay mucho, en esta zona, como muchos fuegos pirotécnicos y todo eso. Y muchas veces yo sentí y decía, ay, eso será fuegos artificiales o será otra cosa. Y mi esposa, está tranquila que esos son los fuegos artificiales de toda la vida, porque a veces uno no los ve, ¿no? Entonces, pero los escucha. Pero no, no, yo no, esa experiencia así tan cercana, la verdad, no. Y gracias a Dios que no, no he estado. ¿Estás ansiosa por ser mamá? Sí, ya Paulita me pesa un montón, se va a llamar Paula. Entonces, ya me pesa, ya cuento los días. Ayer cumplí 37 semanas. Entonces cada día digo, me queda un día menos. Pero bueno, desde ayer estoy más feliz, estoy más contenta porque ya estamos a término, ¿no? Entonces ya cuando estás a término, ya hay una serie de cosas que te tranquilizan, que ya tú sabes que no va a ser prematura, que no va a tener problemas con los pulmones, o sea, una serie de cosas que ya un poco te tranquilizan. Y ya, pero al tiempo, a la vez que estoy ansiosa porque ya quiero que salga, porque ya quiero conocerla, porque ya me pesa, quiero que dure más tiempo en mi pancita también, porque digo, ya, y después de esto ya no la voy a tener más dentro, y ya, y se me acaba este pedazo, ¿no? Esta etapa del embarazo que yo, a pesar de todo, he tratado de disfrutarlo lo más que puedo. Ahí voy. ¿Cómo se vive un embarazo en un clima así, que a veces no es el más favorable? Sobre todo porque también desde la psicología nos dicen que todo eso se transmite al bebé. ¿Cómo has logrado sopesar o cómo has intentado llevar ese proceso lo mejor posible por ti y por tu bebé? Para empezar, yo te puedo decir que yo he tenido un embarazo muy bueno. Siempre ha habido sus cositas que me mantienen un poco preocupaditas o alerta o ¿entiendes? A la expectativa, pero también tiene que ver conmigo. Yo me doy cuenta que eso tiene que ver conmigo porque yo soy psiquiátrica con las cosas. Y si a mí, como me pasó, en el primer trimestre me dijeron, hay un pequeño hematoma retroplacentario que puede desencadenar en un aborto, hay que hacer reposo, pero tranquila, que el 90% de las mujeres en el primer trimestre lo tienen. Yo me puse psiquiátrica, yo empecé a buscar información, a leer en internet, y tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y yo psiquiátrica. Menos de 12 semanas, con toda seguridad, tendría de embarazo, y yo me compré un manual de este gordo, un manual del embarazo hasta los 6 años de vida del bebé. Imagínate, 6 años, o sea, hay de todo en ese manual. Yo me lo he leído adelante, para atrás, más toda la información que hoy por hoy hay en redes, en internet, en tantos lugares. Y entonces yo soy una esponja, todo lo escucho, todo lo de esto, entonces pregunto. Antes de yo ir a las ecografías,
y a los exámenes de sangre que por rutina me han tocado durante todo el embarazo, ya yo sé lo que la doctora me va a mandar a hacer. Y entonces, a pesar de todo eso, de todo ese componente psiquiátrico, sí lo he disfrutado, sí he disfrutado. He tenido también más tiempo para ella porque estuve trabajando en los primeros meses de embarazo, pero luego en el trabajo me autorizaron a hacer teletrabajo. Y entonces ya, claro, dentro del teletrabajo le dedico tiempo al trabajo, pero el resto del tiempo es para ella, ¿no? Y eso también me ha ayudado mucho en el contexto, ¿no? Porque en este contexto tan de incertidumbre, inseguridad, de tantas cosas, pues estar embarazada, tener esta ilusión, preparar su cuarto, su habitación, todo para mí ha sido espectacular por esa parte. ¿Qué consejo tú les darías a otras mujeres que están pasando por esta misma situación, quizás en otros países, porque la violencia que hay en varios países de Latinoamérica es increíble y no sabemos si alguna de ellas quizás esté escuchando el podcast? ¿Qué le dirías? Mira, yo he sido muy receptiva, no he podido desprenderme quizás del todo como he querido de las noticias y del boom, de todo lo que presupone este panorama de inseguridad generalizado, pero también he estado muy clara y muy concentrada que eso a mí no me puede afectar, que de la puerta para adentro de mi casa aquí no pasa nada, o sea, se puede estar cayendo el mundo afuera, pero tú tranquila, sedada. Yo a veces cuando me siento así como muy atiborrada, digo, no, espérate, a mí un ejercicio que me ha ayudado muchísimo en este embarazo y que yo descubrí, por ejemplo, que no, que no, antes no lo había descubierto y que tengo talento para eso, o cierto talento, algo, yo me pongo a bordar. Facilidades manuales no es que tú no tuvieras, pero nunca te vi tampoco con aguja e hilo cuando estábamos en la universidad, también te digo. Jamás, 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 jamás. Y además, que me lo dijera en esa época, yo le voy a decir, eres un mentiroso porque yo no soporto eso. Entonces, yo he descubierto en toda esta cosa que a mí me encanta abordar. No sé si es por tranquilidad, no sé si es por, o sea, también con la ilusión de hacerlo para ella, ¿no? Pero yo así, cuando ya me siento muy atiborrada, me siento, cojo mis bordados, empiezo a bordar, me pongo música o me pongo una serie de televisión live porque digo, no más, no más contenido. Hay que enajenarse. Y me contabas, Anabel, de la parte bonita de Ecuador, que pese a tantas cosas difíciles por las que el país ha atravesado y por las que está atravesando ahora mismo, es un país bonito. Mira, yo a todo el que puedo, como mismo cuando llegué aquí a Ecuador, y eso me pasaba cuando yo llegué aquí a Ecuador, a todo el que yo podía le decía, ve a Cuba, visita Cuba, haz turismo en Cuba. Cuba es barato, Cuba, bueno, ahora hago lo mismo con Ecuador. Porque Ecuador también es un país, la comida, por ejemplo, es riquísima, la diversidad gastronómica que tiene Ecuador es increíble. Ecuador yo no sé cuántos platos típicos tiene y lo más lindo es que hay platos típicos en cada región. O sea, tú aquí te puedes encontrar un plato típico en Quito, digamos, de la costa, que te lo preparen exquisito, pero vas a la costa y va a ser 10 veces más exquisito. Y vas a la Amazonía y otro plato típico de la Amazonía y igual, ¿no? Entonces, en los paisajes, en la gente tan diversa, en la cultura de manera general, o sea, yo no quisiera que eso muriera nunca. Y lo hago, fíjate, desde la mirada de una persona extranjera que vive en este país, pero también interiorizando que vivo aquí, que he acogido este como mi país y que me gusta. Por esa parte, es muy diverso, súper, súper, súper rico culturalmente en muchísimas facetas. No pasa como en Cuba, que digamos, a ver, salvo ciertas palabras que se dicen distinto en Oriente, que en el centro, que en La Habana, por lo general la cultura cubana es la misma en todo el país, ¿no? Cambian pocas cosas, pero Ecuador sí está muy marcado eso en las 4 regiones que tiene. Pero sin embargo es un país pequeño que no sé, porque desde aquí hasta la costa hay, por ejemplo, 4 o 5 horas. Y desde lo último de la Amazonía hay 4 o 5 más. En 10 horas tú te recorres, digamos, el país y atraviesas 3 regiones. No te vas al insular, que es Galápagos, que está a 1000 kilómetros,
pero por lo menos viste, digamos, gran parte del país. Y entonces en ese sentido tú dices, bueno, disfruten eso, aprovechen eso, o tomen eso como inspiración para que no dejen morir al país, para que no se convierta quizás en una Colombia que el narcotráfico la dominó muchos años, o en un México que todavía está complicado en ese tema. O sea, eso es lo que quisiera que no se perdiera. Cuando la nena nazca, y si algún día está media tristona, me hace falta que le pongas la canción de Yuri y Habana C, que tantas veces, tío, bailamos en la universidad de que todos los Ay, malos Dios se van. mío. Prometo que lo vas a hacer, por favor. No, 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 sí. Yo a veces yo digo, Dios mío, ¿qué música va a escuchar Paula? Porque, por ejemplo, su papá es muy de la música ochentera, muy de la música clásica, así pero ochentera y electrónica son como los géneros que a él más le gustan. A mí me gusta una parte de la música de los 80, sobre todo las baladas más clásicas y eso. Pero yo digo, o sea, yo estoy aquí, estoy tendiendo la cama y yo tengo a Jaila. Entonces yo digo, Dios mío, esta niña se va a confundir en la música de los padres. Tú le tienes que poner todo lo malo se te va bailando, que mira que lo bailamos en la ¿No? universidad. O Larissa Bacallao con los tambores. Yo aquí oigo de todo. Yo digo, esa niña se me va a confundir a mí, me va a decir, mami, ¿qué cosa es eso? Y yo, no, pongas a bailar ahí. Todo lo malo se va, se te va bailando, todas las heridas sanarán, bailando, 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 todo lo malo se te va bailando, no hay una pena que no se quite. Por este martes me despido agradeciéndote por escuchar y por acompañarme cada semana. Los fragmentos utilizados al principio de este episodio fueron descargados de los canales oficiales de YouTube de CNN en español y Noticias Telemundo. Infinitas gracias a Anabel, mi amiga, por dedicarnos su tiempo. Una feliz maternidad. Y me despido con esta frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta: no necesitamos pistolas y bombas para traer la paz. Necesitamos amor y compasión. La semana próxima tengo nuevo episodio y nueva historia por contar. Te espero en la Casa Azul. Mi nombre es Carlos y desde Nueva York, como siempre, te deseo feliz martes.